Es la última clase por hoy. No se preocupen, sí, después mañana seguiremos y pasará, qué sé yo. Todas las veces que podamos, mientras la vida y el cuerpo nos dé. Esta es probabilidad estadística número 7. Vamos por la número 7, así que repasen las anteriores, pues si no, no van a entender nada. O sea, lamentablemente todo lo que tenga que ver con matemáticas es repaso constante, ¿no? Si uno no repasa lo anterior, lo posterior va a ser inentendible. O quizás se entienda poco. No voy a repetir lo del último video, repasen todo, lo último también. Vamos a empezar, vamos a seguir jugando con esto, con el tema de tirar los dados, qué sé yo, bueno, bárbaro. Vamos a hacer una serie de preguntas y después quizá otro problema que tenga que ver con dados, con tirar los dados. Que tire los dados es lo mismo que tire dos veces un dado, pero ya eso lo dijimos. Bueno, vamos a borrar un poquito. Vamos a borrar acá, total, tenemos espacio. Bien. Alguna sugerencia, alguna observación, algún comentario que tienen ahí en el video de YouTube, lo pueden mandar, no hay ningún problema, sin miedo. Pero hasta ahora es un tema sencillo, ¿no? No se complica mucho. Obvio que estas propiedades las estoy dando intuitivamente a través de ejemplos muy bonitos, como en el caso de tirar dos dados, podría haber tomado otro ejemplo, de juegos de azar, pero me pareció el tema de tirar dos dados es el ejemplo clásico que se da inclusive desde el medioevo, los grandes matemáticos de la época lo pensaban, y es muy buena como para entender probabilidades. Además de otros ejemplos cantados, no hablado de la vida real, sirven para motivar. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo que tenga que ver con esto. Supongamos que quiero calcular la probabilidad que salga 5-1, ¿no? Salga 5-1, o sea, dos dados indistinguibles, del mismo color, no los rotulo, no los pinto, nada, son iguales. 5-1 y que salga, acuérdense que esta es el símbolo de intersección, de conjunción, de conjunto común, y que salga al mismo tiempo, o sea, que salga el conjunto 5-1, ¿no? En tirar dos dados, salga 5-1, y a su vez, simultáneamente que salga 5-1, 1-5, a ver, 1-5. La pregunta es, ¿cuánto valdría esta probabilidad? Cero. Pero, A ver, como lo habíamos visto el otro día, de que vamos a ponerlo acá abajo, así tengo más lugar y qué sé yo. No se hace más barato. Vamos a poner probabilidad de que salga 5-1 y 1-5. Vamos a calcular. ¿Cuánto sería eso? Acordémonos que no son, son indistinguibles. Son del mismo color, no los rotulo, no los marco con dado 1, dado 2, o no los pinto dado azul. No. ah, ok, ok. No, entonces, o sea, ¿qué probabilidad hay de que salgan ambos? Claro, porque, Y la misma va a ser. claro, o sea, estos dos conjuntos son iguales, porque los dados son indistinguibles. O sea, que salga 5-1, 1-5, los dados son iguales. Entonces, estos dos sucesos son equivalentes, son iguales. Y si son iguales, la intersección de dos conjuntos iguales es el mismo conjunto. O sea, se supone que nosotros sabíamos, observación de conjunto, cuando vimos análisis o álgebra, que la intersección de A con A, que salió igual de A con A, es A. Porque esto es la intersección, el conjunto común. El conjunto común de valores que tenga A y de valores que tenga A, bueno, es el mismo conjunto. Si es el mismo conjunto, tienen todo en común. Todo el conjunto en común, que es A. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, 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 se entiende. Obvio. Entonces, si estos dos conjuntos son iguales, o sea, lo que quiero decir aplicando esto, el conjunto 5, 1, intersección 1, 5, y bueno, estos dos conjuntos son iguales. Entonces me va a quedar el mismo conjunto. Que ponga 5, 1 o 1, 5 es lo mismo. Son iguales. Es el mismo conjunto. ¿Está? Entonces, yo puedo decir que todo esto no es otra cosa que la probabilidad de calcular de que salga 5, 1 o 1, 5. O 1, 5, lo mismo. Y esto ya lo calculamos. Dijimos que eran iguales, es 2 sobre 36. O sea, 2 sobre 36 simplifico 1 sobre 18. Bueno, preguntas tontas que pueden medio como decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? Es una pavada. Si no sabe los conceptos, tiene que saberlo contestar. La idea es que si hago una intersección o el conjunto común entre dos conjuntos, me vuelve a dar el mismo conjunto. Claro, lo que tienen en común es el mismo conjunto, es el conjunto en sí mismo. Si hago un conjunto y lo intersecciono consigo mismo, me da el mismo conjunto. O sea, no hay otra cosa. Por definición de intersección. Bueno, esa es una pregunta básica. Esta cosa, qué sé yo. Bien. Si yo ahora preguntase no la intersección, sino la unión, o sea, la probabilidad de que suceda 5-1 o 1-5, esa es otra pregunta. Vamos a poner una O y vamos a borrar lo demás. Total, queda en el video. Ahora quiero eso. O. Acuérdense que la unión es la intersección. O una cosa o la otra. Yo hablé en el video anterior, ¿no?, de la probabilidad de la unión. La O famosa es la disyunción gramatical, que significaba unir, agrupar todo en la misma bolsa. Agrupo en la misma bolsa este conjunto 5-1 y 1-5. Bueno, en realidad todos los conjuntos son iguales. La pregunta es, ¿puedo hacer esto? 5-1 más probabilidad 1-5. ¿Puedo hacer esto? Salió medio chanfleado. Y son, a ver, o sea, son lo mismo. ¿Cuándo podía hacer esto, según lo que vimos en el video anterior? ¿Cuándo podía ser que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B? ¿Qué condición debía cumplirse para que la probabilidad de A unión B sea la probabilidad de A más la probabilidad de B? ¿Qué condición, qué requisito tenían que cumplir A y B? De que sean distintos. No, bueno, que sean mutuamente excluyentes, que sean disjuntos, incompatibles entre sí, Claro. de que no se puedan dar simultáneamente, dicho en otra forma. O sea, esto no se puede dar. Esto no es igual a esto. Porque, pues, no son disjuntos o mutuamente excluyentes. Por lo que vimos en la propiedad anterior, del video pasado, ¿no? El video 6. No son disjuntos o mutuamente excluyentes. Es decir, la probabilidad de 5-1 intersección 1-5 no es igual a 0. Ya vimos antes que, como estos dos conjuntos son iguales,
la probabilidad de la intersección, o sea, con la intersección es el mismo conjunto, porque son dos conjuntos iguales. A intersección A es igual a A. Entonces, esto es la probabilidad de 5,1 o poner 1,5 es lo mismo. Es 2 sobre 36. Que es 1 sobre 18. Y 1 sobre 18 no es igual a 0. Es distinto de 0. Entonces, por ese motivo no se puede hacer esto que está acá. Solamente se puede hacer la probabilidad de la suma siempre y cuando los dos sucesos sean disjuntos o mutuamente excluyentes, como lo vimos en la propiedad del video pasado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Por eso hay que repasar todo. Recién lo vimos, pero hay que repasar todo. O sea, no puede ser. Y son problemistas sueltos, preguntas, ítems de un problema de parcial puede ser también, y bueno, lo tengo que saber resolver. A ver, qué sé yo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, 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 ¿Todo nada. bien? Vamos a otro ejemplo. Sí. Vamos a otro ejemplo. Eh, a ver. Y yo, por ejemplo, pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 5 y la X? X no es una incógnita, bueno, no es un número de los que están en el lado, ¿no? X, una letra. Que salga 5 y la letra X, cuando tiro el dado. Cuando tiro dos dados, ¿no? Tiro dos dados iguales, indistinguibles, de color blanco, bla, bla, bla. Tiro, me sale el 5 y la X. ¿Puede salir 5 y la X? Como letra, ¿no? ¿Cómo? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Tiro dos dados, indistinguibles, blancos. Tiro. Sí. Quiero la combinación 5X. O sea, que salga la combinación número 5 y letra X en el otro dado. ¿Es posible? No, no es posible. No es posible porque no tiene la letra X el dado. Claro. Salvo que la tenga. Bueno, ya es un dado fallado. Entonces es imposible. Cero. Bien. Si yo quisiera calcular ahora, dado este ejemplo irrisorio, claro. Quiero calcular el suceso opuesto a este. Le pongo una rayita arriba. Esto significa de que no salga la combinación 5X. Bueno, la propiedad que la dejé acá. Me tienta. O sea, puedo no usarla si quiero, pero por un momento no la usemos. Razonemos. Quiero calcular la probabilidad de que no salga la combinación 5X. Pensemos sin usar fórmulas. Después la usamos la fórmula aquella. Tácitamente. Sabemos muy bien que la probabilidad de que suceda 5X es imposible, ¿no? Ningún dado está pintado con X. Son todos números, no hay letras. Entonces la probabilidad de que salga tirar dos dados, la combinación 5X es imposible. Si es imposible, la probabilidad es 0. La probabilidad de un suceso imposible es 0, porque no va a suceder nunca. Esa es la idea. Entonces, esto no va a suceder. Nunca sucede esta combinación. Nunca, jamás, en la vida. Salvo que, bueno, agarre el lado y lo pongo una X. No, pero no quiero pintar el lado. Dados
están buenos, con números, los cuido para jugar a la general o cualquier juego de dados. No lo voy a marcar. Bueno, entonces quiero calcular la probabilidad de que no salga esta combinación irrisoria. Irrisoria significa que no tiene sentido. Entonces, la probabilidad de que no salga esto significa de que algo va a suceder. O sea, todo lo contrario a lo irrisorio, todo lo contrario a lo imposible, todo lo contrario a lo imposible, todo lo contrario a lo imposible es lo posible. ¿Me explico? Ay, sí, 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 se entiende. Claro. Esto es pedir todo lo contrario a lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Lo imposible es esto, 5x. Todo lo contrario a lo imposible. Todo lo contrario a lo imposible es lo posible. Esto es equivalente, las tres rayitas significa equivalente, a lo posible. Y a lo posible significa que algo va a suceder. Y la probabilidad de que suceda algo cuando tiro dos dados, ¿cuánto vale? Algo va a suceder. La probabilidad de lo posible, porque posible significa que algo va a suceder cuando tiro dos dados. Alguna combinación va a salir. No importa cuál, pero no importa. Yo estoy calculando la probabilidad de lo posible. Esto es la probabilidad de lo posible. Que algo suceda. Al tirar dos dados. Obviamente. Un solo tiro. De dos dados. De lo posible, que algo suceda. ¿Y cuál es la probabilidad de que algo suceda si tiro dos dados? Algo va a ¿Cuál es la suceder. posibilidad de que salga ir a 1/36 la posibilidad? No, que algo suceda. O sea, Ah, esto es pedir que todo lo contrario a lo imposible. Que no, esto es pedir todo lo contrario a lo imposible, que es equivalente a que algo suceda. Es equivalente a algo posible. O sea, a algo posible. Vamos a ponerlo así. Es equivalente a que algo va a suceder. Alguna combinación va a suceder al tirar los dados. No importa cuál. Entonces, la probabilidad de que algo suceda, si tiro dos dados, si no me interesa qué combinación va a ser, ¿cuánto vale? 100%. 1. ¿Explico? sí, sí. Algo va a suceder. O sea, yo tengo que calcular la probabilidad, vuelvo a repetir, la probabilidad de que algo suceda. Porque esto que está acá, con la rayita, significa de que no va a suceder esta imposibilidad, que no va a suceder 5x. La probabilidad de que no suceda 5x, donde 5x es una imposibilidad, porque 5x no se puede dar nunca, jamás en la vida al tirar los dados, porque los dados no están pintados con letras. Entonces la probabilidad de que no suceda esta imposibilidad, la probabilidad de que no suceda esto que es imposible, significa que algo va a suceder al tirar los dados. Y la probabilidad de que algo suceda al tirar los dados, no importa qué combinación sea, es 1. Algo va a salir. Alguna combinación va a salir. Que no va a salir 5x seguro, pero algo va a salir.
Entonces esto es 1. El 100% tiene que ver con el 100%. Algo va a salir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Y esto también es una propiedad, más allá del ejemplo irrisorio. Entonces tengo la probabilidad de que salga 5x es 0. La probabilidad del suceso contrario, y tiene que ser 1. Porque la probabilidad de esta imposibilidad significa que me está diciendo de que no suceda 5x. Y bueno, que no suceda 5x significa que al tirar los dados alguna combinación posible va a suceder. Y si alguna combinación posible va a suceder, si una combinación de dos dados va a suceder, significa que no importando qué combinación sea, esa probabilidad es 1. La probabilidad de que no suceda esta imposibilidad es 1. Algo va a suceder. Entonces así se analiza esto. Ahora sí puedo usar esta propiedad y refrendar esto con esta propiedad, porque, digamos, si yo quiero usar esta propiedad, ya sé que este es el suceso opuesto, fácil. Acá pongo la probabilidad que quiero, bueno, la probabilidad 5x. Pongamos que este es el conjunto A, 5x, más la probabilidad de que no suceda 5x, esto vale 1. Bueno, yo ya sé que esto vale 0. Entonces me queda que la probabilidad de que no suceda 5x vale 1. Bueno, con la propiedad también lo puedo sacar. Pero a esto lo saqué sin la propiedad, razonando, pensando. La probabilidad de que no suceda lo imposible es la probabilidad de que suceda algo posible. Y eso significa que algo va a salir al tirar los dados. Por lo tanto, no importando qué combinación sea y como algo va a salir, la probabilidad de que salga algo vale 1. ¿Me explico? Sí, Y se esto es entiende. aplicando la propiedad. Bueno, son cosas, parece tontas, pero son importantes. Son importantes. Y bueno, esto es también una propiedad. Voy a borrar esto. Y así terminamos. Propiedad. Sí, la probabilidad de A es igual a 0. O sea, A es imposible que suceda. Entonces, la probabilidad del opuesto, de lo contrario, a esa imposibilidad que es A, es igual a 1. Y eso se puede probar con esta propiedad, porque si la probabilidad de A vale 0, me queda que la probabilidad del opuesto vale 1. Pero sin necesidad de usar esto es obvio, porque si la probabilidad de esto vale 0 significa que A es un suceso aleatoriamente imposible. Por lo tanto, la probabilidad del suceso opuesto tiene que ser posible, tiene que ser lo contrario, y por eso vale 1. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Esto hay que repasarlo muy bien. Voy a seguir haciendo problemas de esto la próxima, seguramente en el video 8. Voy a seguir haciendo preguntas, parece que son tonterías, pero cuestiones conceptuales, pensando, razonando, sin fórmula y con fórmula, para que se entienda bien el concepto. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, seguiremos jugando con dados la clase que viene. Un par más de ejemplos seguramente, y después pasaremos a otros ejemplos donde me dará el camino suficiente hacia la definición de lo que son los sucesos condicionados, que es lo contrario a sucesos independientes o aleatoriamente independientes que vimos en los videos anteriores. Así que bueno, me despido, nos vemos en el número 8 a repasar mucho, porque a medida que yo voy dando ejemplos, voy ingresando propiedades, y si uno no repasa, no se va a entender a futuro nada. Y más, esta materia es muy gramatical. Cualquier interpretación mala del enunciado conduce a un desarrollo completamente diferente al resultado que debería dar el problema.
sea, ojo con esta materia. Son todos problemas de razonamiento. Y si bien hay que interpretarlos bien gramaticalmente para conducirnos a una buena respuesta. Nos vemos. Que les sea leve. Chau, chau.